Buenos días, profesor. Hoy le vamos a hablar sobre los programas de reforzamiento. Nuestros integrantes son Cuenca Peña, María Fernanda, Delgado Yurico, Delgado Bajes Celine, Jara Falcón Brigney, la que le habla, y Terrazo Zúñiga Lelibeto. Primero vamos a hablar sobre los programas de reforzamiento. Esto viene a ser un programa o regla que se determina la forma en que se relacionan los reforzadores con las respuestas. Esto también influye mucho a los aspectos del aprendizaje del ser humano. Por un lado vemos un esquema que viene a ser los programas de reforzamiento. En este encontramos dos, que viene a ser parcial o intermitente y continuo. Luego en el parcial encontramos dos, que es de intervalo y de razón. En de intervalo vemos también dos, que es fijo y variable. Y en de razón de la misma forma, fijo y variable. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Cuenca y hablaré un poco sobre los programas de razón. Los programas de razón reciben este nombre debido a que se toma en cuenta la cantidad de respuestas que se da antes de otorgar un reforzador. Estos programas de razón se dividen en programas de reforzamiento continuo y programas de reforzamiento parcial o intermitente. Los programas de reforzamiento continuo, por una parte, ocurren cuando el número requerido de respuestas es igual a 1. Esto quiere decir que continuamente vamos a tener que reforzar aquella conducta para que el individuo pueda aprender con tal vez mayor rapidez. Por ejemplo, si un pequeño no quiere comer, un padre puede optar por hacer el típico juego del avioncito para que el pequeño pueda abrir la boca. De esta forma recibe la comida y el padre puede reforzar la conducta dándole abrazos, mimos o incluso dándole un poco de postre. Entonces, cada vez que el padre presente el juego del avioncito, el pequeño abrirá la boca. Es una acción, una respuesta continua. Por otra parte, los programas de reforzamiento parcial o intermitente se dividen en dos, programas de razón fija y programas de razón variable. Los programas de razón fija son justamente, como dice el nombre, la cantidad de respuestas no cambia, se mantiene tal cual a lo largo del tiempo. Domchan, en su libro de 2016 sobre principios de aprendizaje, menciona que incluso para nosotros puede ser el hecho de marcar un teléfono un programa de razón fija. ¿Por qué? Porque suponiendo que ese teléfono tenga 9 dígitos, nosotros vamos a tener que marcar las teclas 9 veces hasta que podamos escuchar a la persona al otro lado de la línea, lo que vendría a ser un reforzador de esta acción. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de marcar 9 veces, se leería como un RF, razón fija, 9, en el caso de que sean 9 veces. Si por otra parte tuviéramos que marcarlo 7 veces, marcar 7 veces antes de obtener un refuerzo, vendría a ser un RF7 y nunca cambia. En cambio, los programas de razón variable, la cantidad de respuestas sí va a variar. Puede ser en un momento 10, en un momento 15, luego 30 y así sucesivamente. Esto normalmente se ve en el día a día con el tema de los tragamonedas, los juegos de azar e incluso en los deportes. ¿Por qué? Porque tomando el ejemplo del béisbol, no sabemos cuántas veces el bateador va a tener que darle a la pelota para poder obtener un home run. Cuántas veces va a tener que agitar el bate para obtener efectivamente un punto. En el área experimental, poniendo un ejemplo de unas ratas, podemos hacer que primero presionen la palanca unas 10 veces para poder recibir comida. Luego 20 veces y luego 30 veces. Solamente lo repetimos el ejercicio 3 veces. Entonces se suman las veces que ha respondido la rata, 10, 20 y 30, sobre las veces que hemos repetido el experimento, que vendrían a ser 3 veces. Esto vendría a ser 60. Sobre 30 nos da un promedio de respuestas de 20. Por lo tanto, este ejercicio de las ratas se leería como un RV20, siendo este el promedio de la cantidad de respuestas hechas por las ratas. Ahora vamos a hablar sobre los programas de intervalo. En este programa al menos una vez se tiene que responder para poder obtener tu reforzador, que viene a ser tu premio. Aquí encontramos dos tipos de intervalo fijo e intervalo variable. En el intervalo fijo es reforzar una respuesta en un establecido tiempo, que viene a ser, por ejemplo, un examen. Cuando estás uno en la universidad, cada 8 semanas viene a ser tu examen parcial y sucesivamente cada ciclo viene a ser así.
Así que ya se sabe que después de un tiempo viene el examen parcial, así que eso se le podría llamar un intervalo fijo. Ahora hablemos sobre el intervalo variable. Por ejemplo, cuando uno está en las tragamonedas, cuando uno invierte, no se sabe exactamente en qué tiempo vas a poder ganar. Así que mientras tú inviertes 2 veces puedes ganar. Si tú vuelves a invertir 3 veces, quizás no. Y si puedes invertir 6 veces, puedes ganar. Es un tiempo no determinado para que tú puedas obtener tu premio, que viene a ser el reforzador, y eso quiere decir el dinero que tú ganas al invertir en las tragamonedas. Así entendemos que intervalo fijo viene a ser en un tiempo determinado y el intervalo variable en un tiempo no determinado que puede variar prácticamente el objetivo. A continuación les voy a explicar en qué consiste el programa post-reforzamiento, así tal cual dice su nombre, sea después del reforzamiento. Ya, es la tasa de respuesta cero o nula que se observa justo después del reforzamiento, ya sea operante o instrumental. A continuación, en la siguiente PPT vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ya, tiempo después del reforzamiento, el sujeto no va a emitir ninguna respuesta ante un estímulo. Por ejemplo, acá vemos a la ardilla que está feliz comiendo su bellota. Una vez que esté cubierta su necesidad de alimentarse, ya no va a emitir respuesta. Por ejemplo, está comiendo, supongamos que la ardilla se mantenga llena ya con 3 o 4 bellotas. Después de esto, le ofrecen el mismo estímulo, ella no va a mostrar ninguna respuesta, ya que, como lo mencioné, su necesidad ya está cubierta por el reforzador. Y en esta oportunidad yo voy a explicar acerca de la conducta de elección. Aquí nosotros vamos a ver la exposición de un animalito hacia un programa recurrente. Bueno, en esta imagen nosotros podemos ver un ratoncito que está pensando en la comida que desea comer, ¿no? Y frente a él hay 2 palancas. En la palanca número 1, aquí se le brinda el alimento al animalito, pero en un intervalo variable de unos 60 segundos. Eso quiere decir que el animalito va a tener que esperar 60 segundos para poder recibir su reforzador. En la palanca número 2 tenemos la razón fija, que significa que si el animalito pulsa 5 veces esta palanca, va a obtener su reforzador. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el programa de preferencia de este animalito, nosotros tenemos que recurrir a la tasa relativa de respuesta de la palanca. Si es que el animalito no tiene ningún tipo de preferencia, esa palanca va a quedar en 0.5, lo que significa que no va a haber ningún tipo de cambio. Pero si nosotros queremos saber cuál es el programa que le ofrece mayor reforzador al animalito, recurrimos a la tasa relativa de reforzamiento de la palanca número 1 y la palanca número 2. Aquí el animalito va a evaluar cuál de estas 2 opciones le brinda el alimento mucho más rápido, en una frecuencia más rápida. Por ejemplo, si el animalito lo presiona la palanca número 1, sabemos que se va a demorar unos 60 segundos aproximadamente, ¿no? En cambio, si el animalito en unos 10 o 15 segundos presiona 5 veces la palanca número 2, va a obtener su alimento mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se podría aproximar mucho más a la elección de ese animalito? Bueno, sería la palanca número 2, ya que el animalito va a estar más satisfecho de recibir el alimento mucho más rápido. Ahora le cedo el pase a mi compañera Yuriko para que explique el siguiente tema. Tenemos los estudios de autocontrol. Los usamos frecuentemente cuando tenemos que elegir entre una recompensa grande y una recompensa pequeña. Ahora, vamos a basarlos en un ejemplo. Durante esta cuarentena hay muchas personas que gracias al cierre de tiendas y restaurantes han aprovechado este tiempo de poder hacer ejercicio, ¿no? O mantenerse en forma, mejor dicho, mediante ejercicio o mediante dietas. Entonces, hace un mes, el presidente dio la orden de que podían aperturarse las tiendas de comida si cumplen con el proceso adecuado. Entonces se puede decir que la cosa se tornó un poco más difícil para estas personas, ya que tienen que elegir, por decirlo así, ¿no?
tienen dos recompensas, por ejemplo. La recompensa grande y a largo plazo vendría a ser el ver los resultados de todas las técnicas que están empleando para mantenerse en forma o para bajar de peso. Y la recompensa pequeña vendría a ser el quizás darse el gustito por comprarte tu tortita o comprarte tu pollito a la brasa o tu Kentucky que tanto deseas o estabas esperando por tanto tiempo. Luego tenemos aquí el diagrama del experimento de Rechling y Grimm para poder explicarlo. Ahora nos vamos a centrar en la imagen 6.7, donde nos habla del procedimiento de elección directa y el procedimiento de encadenado concurrente. Entonces, el procedimiento de elección directa se encuentra en la parte superior de la imagen, que vendría a ser cuando la paloma elige la recompensa pequeña e inmediata. Y el procedimiento encadenado concurrente viene a ser cuando la paloma escoge o elige la recompensa grande que es más tardada. Aquí tenemos otro ejemplo basándonos en la cuarentena, que viene a ser con esta pregunta: ¿preferirías recibir la canasta de víveres o quizás el bono del gobierno? Tenemos que tener en cuenta que el valor del reforzador varía del tiempo que tengas que esperar para poder adquirir dicha recompensa. Hay muchas personas que también van a cambiar su opinión o su preferencia de acuerdo a lo que ellos crean que es más necesario o su punto de vista. Quizás piensen que la canasta es mejor porque les va a llegar a la puerta de la casa y no tienen que exponerse a un contagio ni hacer colas. O algunos que escogen el bono del gobierno porque dicen que ellos prefieren hacer sus compras y ellos saben que les va a alcanzar y quizás hasta les puede sobrar un poco de dinero o pueden comprar muchas más cosas con ello. Y así, quizás porque no quieren ser estafados o cosas así. Pero también tienen contras, por ejemplo, el hecho de que no sabes si todo tu sector va a poder obtener la canasta, o quizás puede que a casi toda tu cuadra les den la canasta, pero quizás a ti no te llegue. No sabemos, ¿no? Luego también el hecho, por ejemplo, del bono, ¿no? Hay muchas personas que en todo este transcurso de tiempo hemos podido ver que no saben cómo acceder a esto, o no saben cómo ir al banco, o cómo quizás ir mediante ciertas aplicaciones. Muchas de estas han sido estafadas, algunas personas les han robado y entre otras cosas. Y la pregunta aquí sería, ¿no? ¿Qué preferirías recibir tú? ¿La canasta o el bono del gobierno? Bueno, esto es todo por el día de hoy. Un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por habernos prestado atención el día de hoy. Nos veremos la próxima.